Buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a dar inicio al curso de Derecho Penal Especial. Esto corresponde al grupo tercer año C. Hoy es jueves 27 de mayo. Vamos a continuar con la plenaria de los problemas. Vamos hoy a tratar de evacuar 4 problemas para hoy llegar a los 10 problemas. Entonces, para eso necesito que hoy no es que no hagan preguntas, pero la mecánica va a ser la siguiente. La persona que le toca el problema lo explica, ya sabe que se va directo, a establecer las figuras delictivas, es decir, la tipicidad, y lee la respuesta. Entonces, yo voy a decir qué estudiante tiene una figura distinta. No es que me va a empezar con, como dice mi compañero, no. El que tenga una figura delictiva diferente. Y entonces hablo yo y continuamos. ¿Ok? A ver. Quiero hacer una aclaración para que después no tengamos ningún tipo de problema, profesora, porque los de alumnos de su maestría sí, nosotros no. Si usted se fija y voy a explicarlo, en los programas de YouTube hay alumnos, tengo cursos de maestría tanto del exterior como aquí de Panamá. En la Facultad de Derecho, usted va a ver que hay algunos que están con la cámara apagada. Le voy a explicar. Casi todos los alumnos que tengo en el curso de maestría trabajan en el órgano judicial y en el Ministerio Público y los ponen más que todo en el Ministerio Público. En el órgano judicial solo son 2, casi el resto es Ministerio Público, y hay algunos que son abogados litigantes que generalmente son los que tienen la cámara prendida. Los que tienen la cámara apagada es porque están de turno, y como están de turno se le prohíbe tener la cámara encendida, es decir, que estén viendo lo que está sucediendo. Y trabajan en todo lo que es anticorrupción, en todo lo que es droga, y por eso cuando están de turno la cámara está apagada, para que después no digan que a los de maestría sí les permito que apaguen y a ustedes no. Eso se lo iba a hacer desde la semana pasada, esa aclaración, pero no sé qué se me pasó. Bueno, vamos a hacer una excepción aquí, dejar entrar estos 3 alumnos que ya estamos pasado el tiempo. Bien, dicho eso, voy a compartir pantalla con la lectura del problema. Vamos al 6 entonces. El problema 6 dice, ¿a quién le tocó el 6? Recuérdeme. A mi profesora, Catherine López. Catherine López. La señora, he trabajado toda mi vida. Compró hace 2 años al señor, qué suerte tengo, 10 hectáreas de terreno que colindan con una quebrada que desemboca en un río que tiene salida al mar. La señora, he trabajado toda mi vida, contrata a un arquitecto para que le diseñe un hotel que tendrá como finalidad alojar a los turistas que vengan a realizar turismo ecológico en la provincia de Coclé. Mientras el arquitecto está diseñando el proyecto, el terreno es ocupado por alrededor de 10 familias. Cada familia consta con aproximadamente 5 miembros, entre adultos y niños.
Durante este tiempo, la señora, he trabajado toda mi vida, fallece. Se realiza el juicio de sucesión, se le adjudica la herencia a su hija, transcurriendo para estos 5 años. Tiempo en que los precaristas han construido vivienda con hoja de zinc y madera. A ver, yo voy a que ustedes mismos después lo vayan leyendo para poder verles la carita a todos. Vamos a cerrar aquí. Ajá. A ver, Katherine. En la tipicidad, según nuestro Código Penal, encontré 2 delitos. El ¿Encontraste primero qué? fue 2 figuras delictivas. Ajá. En el capítulo 5 de usurpación, que está en el artículo 229 por la clandestinidad del bien inmueble. ¿Qué Y en el artículo? ¿Qué artículo, Katherine? 229 Ajá. por la clandestinidad del bien inmueble. Y en el capítulo 2 por maltrato del niño, niña y adolescente. Del artículo 203 por la mendicidad. Mendicidad. Ajá. ¿Cuáles fueron Ah, las figuras delictivas? Dime, las figuras delictivas identificadas son, ¿cuáles? Enuméralas. usurpación y maltrato al menor. Maltrato al menor, ¿y cuál es la otra? Usurpación. Explícame qué había allí en el problema que te dijo que había maltrato al menor. Perdón. El mismo problema dice que la familia tenía 10 integrantes, entre adultos y niños. Y me llevó a que se supone de que los niños tienen derecho a una vida digna. A Y el ver, artículo 203 menciona que entra en maltrato de menor la mendicidad. Y al ser una familia precaristas, lo entrelaza con eso. No sé si está bien. léame la respuesta, por favor. Planteando la realización, como vimos en el análisis anterior, tenemos delito de usurpación por la familia precarista que entra en... Perdón, profesor, es que me siento un tanto mal. ¿Qué tiene? Que ay, me estoy muriendo de cólico. Ay, no, mi amor, usted no está en condiciones de estar aquí hablando tontería. Vaya y acuéstese, tómese un tecito, una patilla, vaya, vaya. Y ya yo le pongo aquí su gancho, vaya. ¿En serio, profesora? Sí, mi amor, vaya, 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 póngase bien. Gracias. Tómese una medicinita o vaya, quédese quieta. Quédese quietecita que aquí te lo voy a poner de una vez. Espérese un momentito. Ay, gracias, profesora. Sí, mi amor, anda, que te mejore. Yo sufrí toda mi vida de cólico y eso era una cosa horrorosa, horrible. Yo tenía que irme para el hospital a que me inyectaran. Vaya, quédese quietecita, que usted hoy no atina a qué es lo que pasa. Ahorita mismo voy a Gracias, marcarte profesora. aquí. Un momentito, voy a ponerle aquí ya. Ya salte de la clase, Katherine, salte de la clase. Gracias. Voy a poner aquí problema número 6, excusa, cólico. Bien, a ver, ¿quién puso algo? Mira el John, ¿qué le pasó al John? Mira, ¿quién puso algo totalmente diferente a lo que ella señaló? No, Dime, profesora. Diego, dime. Buenos días. Bueno, mire, yo, o sea, dentro de la tipicidad, puse que era delito de usurpación, pero me basé en el artículo 229A. 229. Ahí habla de que, Ajá. ahí habla de que quien sin autorización ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajeno será sancionado con prisión de 1 a 3 años o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana. Y el último párrafo habla de que cuando se cometa, este es un agravante, cuando el hecho se cometa en áreas colindantes en quebradas, ríos o fuentes de agua, declaradas como áreas protegidas, zonas de preservación ambiental Bien. y ecológica dotada de atributos, dice que Permíteme al un final... minuto, Diego, que acuérdense que mi mamá tiene 78 años. 78 años.
Espérenme un minuto que voy a ver qué ha sucedido. Espérense No un se preocupe. segundito. Un segundito. Discúlpeme, pero es que mi mamá a veces piensa que tiene 18 años en vez de 78. Y entonces ella anda más rápido que Spiri González y casi ahí hay una corredera. Perdón, Diego. Discúlpame. No, bueno, le decía que era el 229A, pero me acaban de corregir y parece ser que ese artículo fue declarado inconstitucional, pero en el código que yo tengo de Mirachi aparece completo, ¿no? O sea que este código está mal. No, Habría que no es hacerle que el una... código está mal. No, no es que el código está mal. Fíjense, aquí no, yo iba a hablar al final. No es que el código está mal. Tú te basaste en el artículo 229A. Bien, ¿por qué tú escogiste el artículo 229A? Yo hablo al final. Y después le doy la palabra a Yoshua, que fue que me levantaste la mano, ¿verdad? Bien, dale. Me escogí primeramente porque las familias, las 10 familias ocuparon sin autorización el inmueble de la señora. He trabajado toda mi vida y como hecho agravante, porque este terreno está, por así decirlo, colinda con una quebrada que desemboca. Esto aquí dice que la sanción se aumentará de un tercio a la mitad. Esos eran los dos. Por eso fue que utilicé este artículo. Porque tanto ellos habían ocupado el inmueble ajeno y a pesar de eso hay un agravante donde se habla de que si está cerca de un río o quebrada, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad. Ajá. A ver, Yoshua. Bueno, yo me basé en el artículo Y después Carlos. 228 del capítulo 5, el de usurpación, que dice quien para apropiarse en todo o en parte de un bien inmueble que pertenezca a otro para sacar provecho de él, hasta ahí utiliza el mismo artículo y será sancionado con prisión de 2 a 4 años. A ver, Carlos. Yo además de la usurpación, me basé en la asociación ilícita para delinquir, que es ¿En cuando dos asociación o tres, ilícita? ajá, cuando tres o Ajá. más personas se concierten con el propósito de cometer delitos. Porque si estamos hablando de 10 familias diferentes, estamos hablando de una organización que está hecha para la usurpación, porque los precaristas saben cuál es el objetivo con los que ellos van para quedarse cierto tiempo ahí para apropiarse indebidamente de una propiedad ajena. Uh-huh. ¿Quién tiene otra cosa distinta a lo que han hablado los compañeros? Nadie. Bien, vamos primero a empezar con lo que Catherine estaba hablando en cuanto al... Ella habló de maltrato, ¿verdad? Ella habló del maltrato al menor. Yo no estoy de acuerdo con que aquí haya maltrato porque habría que analizar cuáles son las condiciones. Hay situaciones, jóvenes, en que se puede ver imbuida una familia que es ajena al querer o la voluntad de los padres. Para que haya maltrato, tiene el padre que inducir al niño a condiciones
de maltrato. Por ejemplo, nosotros nos vamos al artículo 203 del Código Penal, que habla del maltrato de niño, niña o adolescente. Y ese maltrato de niño, niña o adolescente, el artículo 203 dice: causar, permitir o hacer que se le cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales. Aquí no está hablando de eso. 2. Utilizar o inducir a que se le utilice en la mendicidad o en propaganda, o publicidad no apropiada para su edad. Aquí tampoco está hablando de eso. Emplearlo o permitir que se le emplee en trabajo prohibido o que ponga en peligro su vida o salud, tampoco está hablando de eso. Hay una palabra que me la deja sin definir, o no sin definir, sin precisar, que es darle trato negligente. Ese trato negligente es que no se le cuide bien. Es probable que su compañera o alguna otra persona que haya escogido esta figura se haya ido por esta vía. Pero lo que no podemos precisar, según la información que tenemos nosotros aquí en el expediente, digo expediente porque yo quiero que ustedes se imaginen que su problema es un expediente, porque así se presentan los casos. Los casos no son perfectos. Y yo se lo digo inclusive a mis alumnos de maestría: profesora, falta elementos en el problema. No, usted en la vida real sabe que las cosas no son perfectas. Por eso hay que realizar una investigación. Entonces, no porque los padres de familia no tengan recursos económicos y sean pobres, quieren decir que ellos maltraten a sus hijos. Les pueden estar dando mucho amor, mucho cariño, aunque no haya que comer. Si les están pegando, si los están poniendo a que sean ellos los que busquen el dinero, ojo, escúcheme, busquen el dinero para mantenerse, ahí sí hay maltrato. Pero incluso que el papá se lleve a su niño, porque esto ha sido discutido. Si la mamá o el papá se lleva a su niño a su lugar de trabajo, los que tienen puesto de buhonería, no los que están vendiendo en los semáforos, sino los que tienen puesto de buhonería. Usted ve que en las paradas de los autobuses, no sé, porque he dicho que iba a tomar un metro, pero empezó lo del bochinche. Ya usted sabe cuál es el bochinche aquí en Panamá, que nos ha tenido compuestos o nos ha tenido con bozal y encerrados. No sé si permitan en el metro que estén puestos de buhonería. Usted ve al frente de la universidad, en la parada del Artes y Oficio, todas esas paradas hay puestitos de buhonería, o en Caledonia, antes creo que ya los quitaron. Y hay muchas mamás o papás que tienen a los niños sentaditos ahí. Eso está entre signos de interrogación. No considero yo que pueda ser maltrato, porque ¿qué hace esa mamá y ese papá? Lo mejor si los dejan en su casa a ellos solitos, si son área roja, zona roja, o si no viven en zona roja y viven en lugares muy apartados, ellos dos corren más peligro. Entonces se los trae mientras tengan al niño sentado al lado de ellos y que no estén cruzando la calle o alejándose. Ahí no hay ningún maltrato. El niño tiene que acompañar a la mamá, o si usted va al mercado de abasto, o ya ahora no le llaman esto mercado de abasto, sino el Merca Panamá. Usted vaya y en algunos puestos tienen a los niños. ¿Qué va a hacer el papá o qué va a hacer la mamá? O si es una mamá que plancha y se lleva a su niño, o que limpia casas diariamente y se lleva a su niño, y no es que lo va a poner a hacer los oficios, sino que le permite la persona de la casa, que como va solo un día, lo siente en la cocina
y que se quede ahí quietecito mientras ella hace todas las tareas y se va, ¿no? Entonces, allí yo no comparto ese punto de vista, no veo que aquí haya maltrato. Vamos con la asociación ilícita. Para que aquí se pudiera identificar que hay asociación ilícita, Carlos, me debería decir el problema que esas personas tienen propiedades, tienen terrenos, porque también se da el caso que hay familias que tienen grandes extensiones de terreno o 1 hectárea o media hectárea o 5,000 metros de media hectárea o 3,000 metros, pero resulta que a ellos no les gusta en el lugar donde está y vienen a tomar control de terreno que sabe que son ajenos. Y si ese grupo de personas se ha reunido para incurrir en esa figura delictiva, entonces pudiéramos hablar de asociación ilícita. Pero aquí habría que determinar que ellos se conocen, que son pobladores de un mismo lugar, o que son familia, o que son amistades, y que han concertado, que generalmente eso sucede, ¿no? Pero hay que corroborarlo. Mi problema no me dice eso. Entonces, por consiguiente, es aquí difícil que nosotros identifiquemos que hay asociación ilícita para delinquir. Diferente a los problemas anteriores que hemos hablado del grupo de personas que van a robar al banco, van a asaltar a mano armada. Para poder llegar a hacer eso, ellos se han tenido que coludirse y ponerse de acuerdo. Entonces, aquí definitivamente que está presente el delito de usurpación. Aquí hay delito de usurpación. ¿Qué sucede con el artículo 229A? El 229A no ha sido derogado, ha sido declarado inconstitucional, pero no ha sido derogado. El artículo 229A dice: quien sin autorización ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajena, será sancionado tal. La sanción será de 3 a 6 años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno. Cuando el hecho se comete en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua, o en zona declarada como áreas protegidas, zona de preservación ambiental y ecológica, dotada en atributos excepcionales, que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reserva para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgos de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre, la sanción se aumentará de 1/3 a la mitad. Es decir, la persona sabe que en esa situación, en las condiciones geográficas, no puede poblar el bien o no puede habitar ese bien. Y aquí pareciera que en este 229A, que se fue declarado inconstitucional mediante fallo del 23 de septiembre del 2014, eso está en la Gaceta Oficial 27.728 del 26 de febrero del 2015. Aquí pareciera que contemplan una forma específica de asociación ilícita, porque cuando se concierte habla para dedicarse a este tipo de actividad. Y bueno, se declara inconstitucional porque se piensa que las personas que no tienen vivienda o que no tienen lugar donde
establecer su vivienda necesitan un espacio para habitar, para construir la vivienda. ¿Qué hacemos cuando un artículo es considerado inconstitucional, pero no se deroga? Esta es la otra parte del artículo. Ellos, vamos a volver a leer el problema. La señora, he trabajado toda mi vida, compró hace 2 años. Definitivamente hay usurpación. Vamos a definir los artículos. La señora, he trabajado toda mi vida, compró hace 2 años, el señor, qué suerte tengo, 10 hectáreas de terreno. Ella compra en Buena Lid 10 hectáreas de terreno que colindan con una quebrada que desemboca en un río que tiene salida al mar. La señora, he trabajado toda mi vida, contrata a un arquitecto para que le diseñe un hotel que tendrá como finalidad alojar a los turistas que vengan a realizar turismo ecológico en la provincia de Coclé. Mientras el arquitecto está diseñando el proyecto, el terreno es ocupado por 10 familias. Cada familia con 5 miembros entre adultos y niños. Durante este tiempo, la señora, he trabajado toda mi vida, fallece. Se realiza el juicio de sucesión, se le adjudica la herencia a su hija, transcurriendo para estos 5 años. Tiempo en que los precaristas han construido viviendas con hojas de zinc y madera. Vamos a ver qué pasó con esa venta. Que colinda con una quebrada que desemboca en un río que tiene salida al mar. Podríamos decir que hubo una estafa en la venta. Ella tuvo que ver el terreno antes de comprarlo. Y sabía, y es probable que ella pensó que eso iba a ser un atractivo turístico. Aquí no está diciendo que la quebrada forma parte de él o que la quebrada impide o hace que sea un lugar peligroso para habitar. Ella estaba pensando allí hacer un complejo turístico. Quiere decir que esta segunda parte, dice, cuando se comete con áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua. Esto tiene salida al mar. La señora sabía el lugar, no podemos hablar o no debiéramos hablar que hay una estafa. Se llevó a cabo la venta para que ese señor, se fuera ahí a realizar un turismo ecológico. Para poder realizar un turismo ecológico, la infraestructura las infraestructuras que van a estar en ese lugar tienen que ser amigables con la naturaleza. Quiere decir que podía haber construcciones, que el lugar no era problemático para construir. ¿Por qué digo esto? Porque entonces ya eso nos va quitando aspectos de cualquier otro artículo. Allí está el artículo yo considero que ese 229, porque definitivamente esas 10 familias tienen que buscar otro lugar porque ese bien inmueble fue obtenido en una forma lícita. Este es el problema de tener esas grandes extensiones de terreno. Y ahorita mismo hay una norma actualmente que si usted no tiene
siempre ha existido, pero ahora hay unas modificaciones que han ampliado eso. Si usted no lo tiene cercado, usted no le está dando seguimiento, usted no va, usted no tiene a alguien que se lo cuide, usted no lo está poniendo productivo, se lo quita el Estado y usted pierde todo y el Estado no le tiene que indemnizar. Entonces yo diría que ahí está el delito de usurpación en el artículo 229. A ver, yo quiero escuchar a otro estudiante. Yo sé que Heraldo, Esteban y Joseph me levantaron la mano, pero yo quiero escuchar más estudiantes. ¿Qué opinan ustedes de los artículos de usurpación? ¿Quién puso el 229A y por qué? Independientemente de que fue declarado inconstitucional, ¿por qué creyeron que lo podían poner? Yo, profesora, bueno, primero que todo, cuando estaba analizando el caso. Reiniero, no. Ajá. Sí, Reiniero. Sí, Ajá. yo estaba buscando el contenido del Código Penal y di con el 229, pero yo tenía un conflicto en ponerlo o no, porque por lo que veo en las noticias, en los periódicos, siempre se suele desalojar o desterrar a los intrusos. Van los policías, les dice estas tierras son del Estado o estas tierras son de carácter privado, pero rara vez es muy extraño verlo que automáticamente se lo lleven a la joyita o a la gran joya o a alguna prisión. O como dice aquí, le den días multa o arresto de fines de semana. Así que yo lo puse por lo que dice en el concepto de quien sin autorización ocupe total o parcialmente un inmueble. Pero por lo que veo en la práctica, yo me dije, no, siento que aquí lo que puede haber es un desalojo por parte de la dueña, pero ponerle o aplicarle una sanción de prisión a toda la familia, ahí sí como que no me parecería. ¿Tú consideraste que allí no, por razones humanitarias, no podría haber pena de prisión? Lo que pasa es que por lo que veo este es un tema que se... realidad, Ajá, perdón, disculpa. no, y por lo que veo en la realidad, que siempre es desalojo, rara vez es prisión o días multa, de prisión de días multa. Este es un tema que puede irse a solución pacífica de conflictos. Este tema. Dime, Heraldo, ¿qué ibas a decir? Pero hay una figura delictiva. El que no se lleve a cabo es otra cosa. Hay una figura delictiva. Y solamente con esta presión se sale la gente. A ver, Heraldo, profesora, esto sucedió en la vida real. Dime, Heraldo. no, sí, yo justo iba a decir que yo considero que cuando dice quien mediante clandestinidad despoje total o parcialmente, o sea, aquí no puede ser la vía civil de la prescripción adquisitiva de dominio, porque no habla en ningún caso de que la persona se fue por 15 años y nunca volvió, o se fue 8 años para el extranjero y nunca volvió y abandonó la propiedad. Entonces, allí no cabe decir que eso es una adquisición lícita del dominio de la propiedad. Solamente eso, profe. Bien, entonces fíjese, estamos de acuerdo ya en que es definitivamente el delito de usurpación. Vamos con el segundo problema. Profe, disculpe, le habla Antonio. Ajá. Hay una cosa que no hemos tocado y bueno, ¿qué pasa con los 5 años que se mencionan en el caso? Yo busqué por todos lados la prescripción del delito de usurpación, pero no lo encontré. Me gustaría, profe, que nos ampliara en esa situación. A ver, aquí no hay el tiempo suficiente para que hubiese la usurpación. ¿Por qué? Es decir, el dueño del bien estuvo al pendiente. Mientras el dueño del bien estuvo al pendiente y tiene cómo sustentarlo, no podemos hablar de
no podemos hablar que transcurre el tiempo de prescripción. Tiene la persona que desaparecer totalmente. Se estaba realizando el proyecto y muere el titular y se inicia un juicio de sucesión. Eso suspende el tiempo para que transcurra la prescripción. Hay aquí algo que me anotaron y es cierto, profesora, usted señaló ayer que no íbamos a estar participando tanto para que esto se agilizara y lo estoy aquí faltando. El problema 7. ¿El problema 7 de quién es? Mío, profesora, Yadira Alcedo. Yadira Alcedo. A ver, Yadira. Ya va. El señor Soy Muy Feo compra la cantidad de $100,000 en prendas de oro de 18 quilates, pero se le presentó un viaje de emergencia hacia los Estados Unidos. Todo fue tan rápido que no tuvo tiempo de alquilar una cajilla de seguridad en el banco. Por esta razón, le pide a su amigo y compadre, el señor, no se acerquen porque no me he bañado, que le cuide las prendas hasta que él regrese de su viaje. El señor Soy Muy Feo se fue a los Estados Unidos, visitó a su hija enferma, se demoró aproximadamente 3 meses. Durante dicho tiempo sostuvo conversaciones vía telefónicas con su compadre. Además, le avisa que su hija ya está restablecida totalmente en cuanto a su salud, razón por la cual viajará de regreso a Panamá en 5 días. Le indica la fecha exacta. Su compadre le dice que le estará esperando. Sin embargo, cuando el señor Soy Muy Feo regresa a Panamá, su compadre se había ido del país sin indicar a dónde ni cuándo regresaba. Aquí yo encontré solamente una figura delictiva, que es la apropiación indebida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué apropiación indebida? Porque el señor Soy Muy Feo le entregó de manera voluntaria las prendas al no se acerquen porque no me he bañado, para que se las custodiara. Entonces, yo primero había visto como que hurto, pero cuando me fui a esa parte que dice que el poseedor de la cosa se la entrega de manera voluntaria, entonces pensé que allí no hay hurto. Claro, en la apropiación indebida, el dueño de la cosa la entrega, la víctima entrega la cosa al victimario sin título traslaticio de dominio. Es decir, entrega la cosa con instrucciones y después que se cumplan las instrucciones, tiene o debe regresarle el bien a la persona. Muy bien, ahí no cabe la posibilidad de otra figura delictiva que no sea apropiación indebida. Y mire, apropiación indebida y el delito de usurpación está dentro de los delitos contra el patrimonio económico. Vamos con el problema 8. Ok. La empresa Furia es una constructora y promotora de bienes raíces. Está construyendo un edificio de 42 pisos en la urbanización Hace Calor, con todos sus permisos y debidas autorizaciones. Todo está en orden. Sin embargo, al realizar las excavaciones propias de la construcción, socavaron las bases del muro de contención de la casa estilo Art Deco, propiedad del señor Soy Una Diva, que colinda con dicha construcción. Esto no solamente le ha ocasionado una afectación al muro, sino un menoscabo en las bases de la propia casa. Se le levantó el mosaico, estilo Art Deco, se le rajó una pared y por ende se afectó el valor económico de la propiedad. La tipicidad que encontré, la figura delictiva sería daños, en este caso a un bien inmueble, lo podemos encontrar en el artículo 230, el numeral 3, capítulo sexto, daños, título sexto también, delitos contra el patrimonio económico, libro segundo, los delitos del Código Penal, y mi respuesta sería la siguiente. En el presente problema se plantea la comisión del delito de daños, ocasionándole por la empresa
Furia, la empresa constructora de bienes raíces, en perjuicio del señor Soy una Diva, de la cual la propiedad ha sido afectada tanto de manera estructural, que socavaron la base del muro, lo que significa excavar por debajo, dejándola sin apoyo, expuesta a hundirse, menoscabo, que es el deterioro o daño de la base de la casa, el levantamiento del mosaico y aparte que se le rajó una pared. Todo esto se le ha provocado una afectación directa del valor económico de la propiedad. La empresa Furia sería el autor directo del delito de daños y también es responsable civilmente, como lo podemos ver en el artículo 129 del Código Penal y en concordancia con el artículo 1645 del Código Civil. 129 del Código Penal. Habla de las responsabilidades de los autores y los partícipes. Ajá. Bien, aquí hay algo. Este es daño, este es delito de daño en modalidad agravada. El Art Deco es un estilo en la arquitectura importante en cuanto a su valor histórico, y eso hace que este daño, esta figura delictiva del delito de daño sea agravada, porque no es cualquier arquitecto que puede restaurar ese estilo. Tiene que ser alguien que conozca del Art Deco. Mire cómo han desbaratado todo Bellavista que tiene Art Deco, porque bueno, la ignorancia es atrevida. Vamos con, toca el artículo. Faltan 2 minutos para que termine la clase, o esto termina a las 10:35. 10:35, profesor. Bien, vamos, antes de que yo haga una asignación vinculada a esto para hacer un debate, ¿cuál toca? El 8. ¿El problema 8 toca? Ya lo dije. El 9. ¿A quién le tocó el 9? A mí, profesor. A Isela. A ver, Isela. Ok, ya va. El problema es, se lo resumo. La señora Zoitra Calera es dueña de una compañía de bienes raíces, donde ella tiene 35 trabajadores. Uno de estos trabajadores saca una hipoteca, saca una casa. Con la hipoteca él hace el papeleo en el departamento de finanzas para que se le haga el descuento. Después de 6 meses no consigue, lo llaman del banco para decirle que no han pagado la hipoteca. Él se dirige al departamento de finanzas y la jefa de finanzas le informa que la dueña de la empresa autorizó de que el dinero se transfiriera a otras cuentas. Qué barbaridad. Aquí, eso ocurre mucho. Sí, aquí yo encontré la tipicidad para la señora Zoitra Calera. Encontré tipicidad subjetiva dolosa, lo que me lleva a encontrar la tipicidad objetiva en el libro segundo, los delitos, en el título 4, delitos contra el patrimonio económico, capítulo 3, estafa y otros fraudes, porque yo me fui a otro fraude, pues yo no encontraba lo que quería, después lo encontré y después se lo señalo. En el artículo 220, donde dice, quien mediante engaño se procure o procure a un tercero un provecho ilícito en perjuicio de otro, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. La sanción se aumentará hasta 1/3 cuando se cometa abuso de la relación personal o profesional cuando se realice a través de un medio cibernético o informático. En el artículo subsiguiente, en el 221, señala la conducta prevista en el artículo 2, en el artículo ya mencionado, y en el numeral 2 dice, si la cometen apoderados, gerentes o administradores en ejercicio de sus funciones, agrava la conducta. Entonces, tiene el agravante. Y entonces yo me voy al título 7º, capítulo 2, que habla sobre los delitos de retención indebida de cuotas. En su artículo 242 nos dice, quien retenga o no remita
los descuentos voluntarios, que fue lo que el señor hizo, un descuento voluntario de su salario, autorizado por el trabajador a su destinatario dentro del plazo señalado. Al efecto, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años con su equivalente en días multa. Bien. O arresto fines de semana. Ajá. Entonces, en el resumen, mi respuesta sería, entendiendo que la señora Zoitra Calera abusó de su jerarquía en la empresa, puesto que esta, como dueña de la misma, autorizó desvíos de dinero de la hipoteca del señor Coco Roncafuerte a otra cuenta, los hechos respectivos como lo son desviar los fondos quincenalmente, quincena tras quincena por 12 quincenas. Me dice a mí que este delito continuado, porque es un delito continuado, como lo señala el artículo 85, en el que no hubo error, es decir, que la conducta fue con intención. Esta señora, conociendo el poder que tenía sobre los empleados, ordenó a la jefa de finanzas que desviara los fondos a otra cuenta, ya que encuentro la conducta interna y externa bien marcada. Puedo señalar que existe una tipicidad subjetiva dolosa, enmarcando su tipicidad objetiva en los artículos que ya señalé, el 220, con su agravante en el artículo 221, numeral 2. Todo esto tomando en cuenta que la acción fue antijurídica y según el escrito, esta persona imputable, pues esta persona es imputable, pues Bien. no muestra, pues esta no muestra rasgos de demencia, de poder ser coaccionada, pues ella era la jefa, de haber cometido ningún error, puesto que repetitivamente cometió los actos. Esto fue quincena tras quincena, ya lo señalé. Es por eso que en su culpabilidad dolosa se le aplica la punibilidad descrita en el artículo, bueno, ya lo señalé todo. Muy bien, Isela. Hay una cosa ahí con respecto al problema. Definitivamente que ahí hay delito de retención indebida de cuotas y este problema es un ejemplo, muy bien como ella lo señaló, de delito continuado. Una sola acción que se repite varias veces, la misma acción se repite varias veces, es un delito continuado. Pero ¿qué pasa? Aquí ella ubica dos figuras delictivas. Bueno, una estafa, señala ella, porque hay un engaño. Pero ¿qué sucede? Que yo tengo que irme a la figura delictiva que más se identifica y se asemeja. La figura delictiva que definitivamente allí se asemeja, que más se aproxima, es la última exactamente, delito de retención indebida de cuotas. Hay personas que han perdido su casa por esto. Delito de retención indebida de cuotas. Este delito se puede dar por dos situaciones, porque no, el trabajador, el empleador, perdón, no pague las cuotas obrero patronal a su trabajador, o por el caso que acabamos de ver, que simple y sencillamente el trabajador ordena o da la autorización, no ordena, sino da la autorización para que se le descuente y el pago vaya directo a una asignación específica. Vamos con el último problema. 10, ¿a quién le tocó? Profesora, a mí me tocó, persona 10 y 35. No sé si... Bien, fíjense en lo siguiente. Mire, rapidito. Yo quiero que ustedes, vamos a hacer en la próxima clase una plenaria. Todas las personas, ahí estuvo Heraldo, Esteban quería preguntar. Yo también, profesora, quería opinar. Quería hablar John, sí, yo estoy leyendo aquí todo lo que escribieron. Quería hablar John Miller también. Entonces vamos a abrir la plenaria. Después que Antonio rápidamente dice el problema, hacemos la plenaria de todos esos problemas. Además, quiero que investigue qué pasa cuando hay
la declaración de inconstitucionalidad de un artículo y no se deroga el artículo. ¿Funge eso como derogación o no para poderse aplicar? Mire que ya hemos estudiado en esta forma delitos contra el patrimonio económico. En eso nos debemos demorar no más de 45 minutos para yo concluir con la parte, algunos aspectos teóricos de ese módulo 2 e iniciar inmediatamente con el módulo 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profesora Julia. De acuerdo, profe. Bien. Profesora Julia, yo después de esta clase no tengo nada, así que nada me está corriendo. ¿Le puedo hacer una pregunta para no irme con esa duda? A ver, ok, los que tengan que ir saliendo, que no quiero que lleguen tarde. Sí, dime, Joseph. Saludos, profe, me retiro. Usted sabe que si yo no Igualmente, utilizo gracias, profe. su conocimiento, no puedo ampliar el panorama para poder discernir en asuntos muy específicos. Usted comentó algo que me hizo mucho ruido porque es un escenario que vemos constantemente en nuestro país. Cuando hablábamos del maltrato al menor, usted decía que se puede tener a un hijo en tu puesto de trabajo porque es la única alternativa que tiene la madre, y para no dejarlo solo o a expensas de él, es mejor tenerlo con él y no constituye un maltrato. Y de igual forma, usted mencionó que puede haber mucho amor y no necesariamente porque no tienes dinero estés maltratando a ese niño. En ese sentido, profe, tanto UNICEF como la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace una lista de los que son los derechos de los niños. Y hay uno muy en particular que dice que el niño tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar y en un ambiente sano. Entonces, a mí me causa mucha curiosidad porque en el ejemplo que nosotros estábamos viendo, yo también había visto, había considerado el maltrato como parte del ejemplo, porque hay demasiados niños y puede haber mucho amor, pero si esos niños no se están educando, si esos niños no tienen cómo vivir, posiblemente la tendencia nos dice que hay, aunque estoy presumiendo, tratando de presumir un hecho, hay una tendencia que tampoco van a tener alimentos. Entonces, de cierto modo, debe haber un maltrato. Hay demasiados menores viviendo en un techo de zinc como precaristas, aunque hay amor, porque no se están desarrollando en un ambiente sano y no tienen el bienestar que todas estas comisiones están previendo en los niños. Te voy a decir algo rápido. Imagínate tú que esos niños están con ese papá, están con su papá y su mamá, no sufren abuso físico, ni psicológico, ni sexual, están limitados en la comida. Es cierto, no hay que comer a veces y hay mucha angustia, pero viene el Estado y los toma por señalar que ahí hay un maltrato, los llevan a hogares sustitutos y los violan o les pegan. O no lo violan ni le pegan, sino que le dicen, mira, agradece porque tú eres un muerto de hambre y para que no te estés muriendo de hambre, aquí te tengo. Si no te estuviese aquí dándote este pan, estuvieras allá en la calle con hambre. ¿Qué es peor? Sí, lamentablemente si lo vemos así, entonces, si lo vemos así como usted lo quiere plantear, resulta peor el remedio que la enfermedad. Y claro, realmente es un mal precedente que se ha sembrado con este tema de los... ¿Qué pasa Joseph, con este tema? Yo siento que con este tema, yo litigué familia hace muchísimo, o sea, por muchísimo tiempo, litigué familia, por muchísimo tiempo, hasta ya después que cambiaron la normativa de las adopciones, yo litigaba adopciones internacionales y familia. Bueno, que eso forma parte de familia. ¿Y qué era lo que siempre yo sustentaba? Aquí hay que hacer una investigación sobre las condiciones físicas y mentales del menor. ¿Qué condiciones pueden lograr que el menor se recupere y se convierta en un adulto operacional? ¿Las condiciones físicas o las condiciones psicológicas? Las condiciones psicológicas es muy difícil que la persona las supere. Entonces, es preferible que a la madre o al padre, luego de una investigación, se le mantenga la custodia del menor
antes que se le quite. 1, 2. Aquí hay una responsabilidad indirecta por parte del Estado. ¿Por qué hay tantas personas sin techo? ¿Por qué hay tantas personas muriéndose de hambre? Porque no tenemos una política criminal de Estado. Y todos nos estamos babeando y perdiendo tiempo en tonterías. ¿Quiénes? Los académicos, las facultades de derecho. Ni siquiera yo estoy hablando de una facultad de derecho de la Universidad de Panamá. No, las facultades de derecho en términos generales. Nadie está peleando por la existencia de una política criminal de Estado definida. Para que esa política criminal de Estado esté definida, debe haber una institución que la rija, pero lastimosamente todos estamos fijándonos exclusivamente en nuestros intereses y no sabemos, lo que no hemos analizado, es que si todos ustedes están en un ambiente de desigualdad con respecto al mío, hablando metafóricamente, yo me voy a llegar en algún momento a ver afectada por eso. ¿Por qué? Porque no voy a poder estar transitando tranquilamente en mi carro o tranquila en mi casa o irme de viaje porque la gente tiene que vivir. Y entonces cuando usted asfixia a una persona, cuando la persona se siente contra la pared, no estoy justificando la comisión de fibra delictiva, tiene que buscar alternativas. Y yo siempre he dicho, un peculado es sinvergüenzura. Un enriquecimiento injustificado es sinvergüenzura. Y esa persona debe tener pena de muerte. Pero un individuo que ha estado taloneándole, buscando mejores opciones, oiga, y entra a un supermercado y se lleva $500 en víveres para su familia o $1,000 en víveres para su familia, o entró a la farmacia y se llevó medicamentos de $5,000 porque sus hijos necesitan ese medicamento o necesita esa leche carísimas que vienen a la mitad, y si no se la da usted al niño, dependiendo de la condición en que viene, fallece. Entonces, allí, Joseph, hay una responsabilidad indirecta del Estado, y si tu Estado tienes responsabilidad en lo que me está sucediendo a mí, y yo estoy aquí bregando para salir adelante, entonces no me puedes decir que yo maltrato a mis hijos. Ah, si yo aprovecho la condición que tengo y utilizo para utilizar a mis hijos, y yo me siento aquí como hay muchas mujeres haraganas, echarme fresco y vaya ya usted venda las cajetitas de chicle, y yo las veo ellas gordotas. Cuando las veo gordotas detrás de los niños, no les doy nada. Los niños flaquitos y las mujeres gordotas, esperando a que ese niño le lleve lo que esa pobre criatura sacó de la venta de la caja de chicle. Los pudieron violar y ellas saben que se los pueden llevar para violarlos, pero si le dan dinero se quedan calladas y no dicen nada. Hay mamás que permiten que los niños que los ponen a vender en las esquinas, estos pederastas y pedófilos, vayan y le toquen sus partes íntimas y le dan $1, $5, 25 centavos. Ahí hay maltrato. Pero esa pobre mamá que se levanta con su niño, baja desde donde el diablo tiró la chancleta y sienta a su niño al lado para poder vender sus cositas en su puesto de buonería, oiga, no está maltratando a su hijo. Esa mamá que tiene que dejar a sus hijos en la casa con el abuelo o con la abuela o el papá que se lo está, y tiene que ir a trabajar en la casa de familia, esa mamá no está maltratando ni abandonando a su hijo. Esa señora está buscando el sustento para su familia. ¿Ves? Eso es lo que pasa.
Bien, miren, jóvenes, estos son temas muy álgidos. Lo que pasa es que el Estado no quiere, no le conviene a los gobiernos asumir su responsabilidad. ¿Por qué? Porque lastimosamente las personas que se erigen como jefes de Estado a nivel mundial, no nos creamos que están ahí por el voto que nosotros ponemos. Ese es un porcentaje. Pero el mayor porcentaje lo ponen que los grupos socioeconómicos de poder. Por eso es que ellos entonces cuando asumen el poder están totalmente entregados a ellos y no a la población. Y estas cosas no les interesa a los grupos de poder, no les interesa porque no ven más allá de sus narices y ellos no saben que puede ocurrir lo que les ocurrió a los zares de Rusia. ¿Ven? Entonces es preferible que uno atienda ese problema aunque yo no esté pasando hambre, aunque yo no tenga el problema de vivienda y lo solucione. Todas las personas deben tener las posibilidades en proporción a su situación de adquirir una vivienda y hay que hablar con las diferentes instituciones. Pero entonces, ¿qué sucede? Que pertenece usted a un partido político y usted le consigue los materiales. Y entonces escuchamos las locuras que están hablando ahora los dirigentes que todos deben ir presos. ¿Se fija? Todas las personas, la persona que vende los billetes, la persona que trabaja en una casa de familia, el señor que maneja el taxi, el señor que vende la chicha, para todos debe haber una posibilidad. Eso es política. Profesora, yo siento que sería bueno hacer un foro, un debate específico, sacar el tiempo para hacer algo específico de este tema, porque la verdad que es más amplio, o sea, no se concentra solo, usted está mostrando figuras que son muy puntuales y que si en efecto hay mucho en nuestro país, no son la regla específica, porque si usted se pone a ver, una cosa es que tú tengas que salir a trabajar y dejar a tus hijos con tu suegra o con tu mamá, que se quede con los abuelos. Mi abuela me recibía cuando llegaba de la escuela y me ponía a hacer tareas porque mis padres trabajaban en ese entonces. El tema es que yo me refería específicamente como a los casos del ejemplo, que hay muchos, en las que hay familias que tienen 7, 8 chiquillos y hay un problema de educación, severo y que el panorama no pinta bueno porque la historia se va a repetir, se va a volver cíclico, porque así como tú no recibiste esa educación y por ende no sabías que había métodos anticonceptivos, no tenías una educación sexual para poder entender que no estoy en condiciones para procrear y si ya tengo 2 y me está haciendo un problema, ¿cómo llegaste a 7? Entonces sí, claro que es una responsabilidad del Estado velar por el bienestar y la seguridad de todos sus ciudadanos. Pero perdona que te interrumpa, pero ahí también el Estado tiene responsabilidad, porque una persona del campo que tiene otros principios y otras creencias y todo se fija en que tengo que aceptar lo que Dios me manda, porque esa es la realidad de las personas del campo de América Latina, va a seguir teniendo 3, 4 y 5 hijos. ¿Dónde está el Estado que no hace visitas y explica las bendiciones? Los dirigentes comunitarios a explicarles a esas personas que no es lo que Dios nos manda? Es que tenemos que hacer una planificación familiar. Eso lo tuvo que hacer México. La planificación familiar, porque si no, México hoy en día tuviese 500 millones de habitantes. Porque las personas del campo, la mujer del campo es altamente fértil. Las personas de raza indígena son altamente fértiles. Entonces, ahí hay que ir y hablarles porque ellos tienen un concepto de que yo no puedo ir contra lo que el Señor me demanda.
Y lo más importante es esa alimentación que yo voy a poder tener aquí en el campo, y no es cierto. Entonces ahí también el Estado tiene responsabilidad. Cuando quiere una mujer operarse y ya tiene un hijo o tiene 2 hijos y le dice, no, usted tiene 26 años, no se puede operar. ¿Ves? Entonces el Estado, volvemos a lo mismo, también tiene una responsabilidad. Ese aplafa no sirve para nada. Y bien, muchachos, me quedaría aquí por más tiempo hablando esto, pero tengo que hacer otras asignaciones. Me parece, y les agradezco, fíjense, los estudiantes que se han quedado aquí, estamos hablando de 16 estudiantes, esto habla de lo importante que son este tipo de temas. Lamentablemente, las personas que, bueno, ustedes en este momento no son autoridad, pero ustedes en un futuro sí lo van a hacer. Aquí están jueces, fiscales, abogados litigantes, ministros, diputados y presidentes. Y yo espero que cambien. No es ir allá a estar diciendo que todo está mal y mal y mal y mal. Es actuar. Actuar, que es lo que no se ve en nuestra asamblea. Los quiero mucho, acuérdense de la asignación y nos vemos la próxima semana. Si no hay terremoto, fin de mundo, llega Armagedón y todo lo demás, tsunami. Bien, muchachos, los quiero mucho. Profe. Bendiciones. Hasta luego.